¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy rápido. 3 imágenes del día. Diputados, sesiona hoy. ¿Habrá ley de restricciones? Parece que no hay número, no hay quórum. Ya le avisaron. Volvimos al estadio del lunes, martes. Más allá del optimismo de algunos, da la impresión que 129 sentados para dar quórum y habilitar el debate sobre esta ley que le daría mayor margen de maniobra al presidente y, por lo tanto, mucha arbitrariedad en perspectiva, no sale. Básicamente porque los propios, inclusive, no acompañarían. Por lo tanto, efectivamente, acá habrá un fracaso. Habrá otras virtudes, pero con modificaciones, y hay mucha polémica en lo que va a ocurrir hoy en diputados. Insisto, en la antesala de lo que va a ser el viaje de Massa tras la sesión, rumbo a Estados Unidos, y las fotos que buscará en Washington y Nueva York, entre otros el martes próximo, mano a mano con Bill Clinton, más allá de las reuniones con su par de la Cámara de Representantes y del Senado norteamericano. Y también muestra que tiene límites en la posibilidad de buscar acuerdos y que a medida que el escenario electoral se lanza y que a medida que las elecciones están más cerca, efectivamente esos límites parecen más explícitos. En la idea de construir consensos en una situación donde la política también juega su partido ante cada una de las leyes. Pero hay dos polémicas que voy a adentrarme en un ratito. Una es, van a aprobar la ley Máximo Kirchner, que es la ley que tiene un tinte electoral enorme, que le rebaja sustancialmente la tarifa de gas, incluyéndola en zona fría, a distintas regiones del país y en particular 90 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que hasta aquí no pagaban, con una reducción básicamente del 30% en la tarifa, como van a pagar cuando lo que hoy tendrá media sanción termine siendo validado en el Senado, tal vez uno imagina prontamente, para que rija ya a partir de este invierno. Pero en simultáneo a eso, se está aprobando una ley que deroga el pacto fiscal y que le va a permitir a las provincias aumentar impuestos, a una economía que está resentida, un sector privado que está asfixiado. Muchos le van a aumentar impuestos a los sellos e impuestos a los ingresos brutos. Y con Javier Lanari te vamos a contar en un ratito un capítulo que empieza a crecer en cuanto a la polémica, como fue lo del monotributo, donde Massa redactó un proyecto para no cobrar hacia atrás lo que de manera penosa había establecido la AFIP en cuanto a las recategorizaciones para los monotributistas, y que habían generado alarma, espanto, en un sector incluso ideológicamente afín al Frente para la Victoria, que veía que los sectores más desacomodados de la economía, los sectores con facturación, yo diría, para sobrevivir y un poco más, iban a tener que devolverle plata al Estado, después de que en muchos casos tuvieron restricciones para poder trabajar, para poder operar, tanto en servicios como en la prestación de sus tareas o actividades profesionales. Efectivamente, eso se va a corregir, pero hoy se va a votar derogar, ya no suspender como ha ocurrido por decreto, la idea de que vos puedas hacer una sociedad de acciones simplificadas, la famosa SAS, que ustedes saben fue una especie de bandera de Macri en el gobierno, que permitía constituir una empresa en, hablaban de 24 horas, pongámosle 30 días, pero que era toda digital, que la podía hacer una persona a título personal, una sociedad de acción simplificada, que simplificaba muchas veces la creación de empresas, que en la Argentina es tan engorrosa como llevarlas adelante. Así que efectivamente hoy una polémica empieza a emerger. Pocos lo vieron, pero en un ratito te lo vamos a estar contando. El segundo tema es la presencialidad, y hay inminentes definiciones. ¿La presencialidad en dónde? Bueno, en el sistema educativo. La Ciudad de Buenos Aires tiene la decisión de que en el secundario vuelvan a la presencialidad. En Río Negro se especula con que eso puede ocurrir a partir del lunes, pese a las restricciones fruto del COVID. Santa Fe define mañana si el próximo lunes vuelve a la presencialidad, al menos en la escuela primaria. Lo que pasa es que en este contexto Kicillof dice, no hay manera, hay que tener 2 o 3 semanas, perdónenme que se me cayó la lapicera, 2 o 3 semanas con restricciones severas, 2 o 3 semanas con restricciones severas. Incluso algunos dicen de que sea más extenso el receso invernal y que se adelante, de manera tal de que al serlo más extenso el receso invernal y adelantar las vacaciones permita en un mes y pico que haya suficientes vacunas como para que el personal docente esté vacunado, el auxiliar también, muchos de los padres de los chicos también, y que baje notablemente el riesgo eventualmente frente a la alta circulación viral de cepas que son cada vez más complejas. Y acá es donde empieza el otro tema, que es el ritmo de vacunación, que si bien se ha acelerado, ayer se inocularon más de 350.000 dosis,
más de 300.000 de la primera dosis y un poco menos de 40.000 de la segunda. La provincia de Buenos Aires vacunó por primera vez 130.000 personas en el día de ayer. Kicillof en algún momento dijo, estamos en condiciones de vacunar 150.000. La ciudad de Buenos Aires vacunó más de 35.000. Córdoba está llegando a casi 30.000, al igual que Santa Fe, por día. Lo cierto es que este ritmo de vacunación que se acelera está batallando ya no solo contra el virus que conocíamos hasta aquí, sino contra variantes del virus que son mucho más perturbadoras, mucho más contagiosas y más letales, y en edades más jóvenes. Y ahí, en ese sentido, uno tiene que decir algunas cosas. Primero, que ya está la cepa Manaos distribuida a lo largo y ancho de la Argentina. Hoy se conoció que efectivamente en Neuquén está circulando la cepa andina, que es una de las más importantes en circulación, más allá de la de Manaos, que es la que ha llevado a terapia intensiva a jóvenes de menos de 40 años, cosa que hasta aquí no ocurría. En Santa Fe circulan las cepas de Manaos, de Reino Unido, y se ha detectado también la cepa andina. Provincia de la de Santa Fe, donde falleció una beba de 14 meses, después de 8 días de estar internada con COVID. No tenía comorbilidades. La chiquita ingresó con un cuadro severo, de 72 horas de evolución y dificultad respiratoria, y terminó muriendo luego de 8 días de internación, insisto, una beba de 14 meses. Todo esto en un contexto donde la vacuna que está lidiando con estas cepas, de todas maneras, ante todas estas variantes, tendrían un alto nivel de eficacia. Aparece una nueva, que en un ratito les voy a contar, nos vamos a desayunar juntos, que podría barrer con esta idea de que con mucho ritmo, con mucha celeridad y con muchas vacunas, la pandemia podría ser dada, o la página de la pandemia podría ser dada vuelta en unos 60 o 70 días, y efectivamente Argentina empezar a transitar el andarivel de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos o en otras docenas de países en donde finalmente empiezan a volver a una especie de nueva normalidad. Y en este sentido quiero marcar las vacunas. ¿Cómo estamos en vacunas? Miren, vacunación en la Argentina. Con una dosis, 26,9% de la población. Ha crecido ostensiblemente. De la población, 27%. Significa casi un 40% de los que hay que vacunar mayores de 18. Claro, como ahora el mundo empezó a vacunar a los que tienen entre 12 y 17, ya eso se reduce a un 32-33%. Solo quedan afuera los menores de 18 años. Con 2 dosis hay casi un 7% ya de vacunados. Igual, esta es la inoculación total, que Uruguay tiene arriba del 30%, Chile en el 55% casi, países en el mundo que ya han llegado al 40% casi como promedio en Europa. La Argentina está lejos, bastante lejos. Miren lo que está pasando en el conurbano, solo como algunas medidas, o para saber dónde estamos. Estas son algunas de las placas que nos permiten un poco identificar en el conurbano profundo cómo estamos en términos de vacunación. Si las podemos ver, las compartimos, de lo contrario lo dejamos para más adelante. Pero ahí está. Por ejemplo, las que se aplicaron, bueno, empezamos al revés, no importa. Más segundas dosis. No, esto no es de más segundas dosis, esto es de menos. Más segundas dosis es Morón y Avellaneda, 8,6. Gracias al equipo de producción. Vamos por orden, ¿no? Siempre primero, después lo que viene después. Los que más vacunaron. Morón vacunó al 40,8% de la población. Vicente López al 39,8%. Avellaneda al 36,7%. San Isidro al 34,3%, con una dosis. 2 dosis, 8,6%. Morón 7,5%, Vicente López, Avellaneda el 8,1%, 5,7% San Isidro. Curiosidad al margen, 2 partidos de una fuerza política, administrados por una fuerza política, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Morón por otra fuerza política. Fíjense los que menos vacunaron, y ahí es perturbador, porque entre los que menos vacunaron, el que menos vacunó de todos es La Matanza, 14,9%. La Matanza vacunó menos de la mitad de lo que vacunó Morón, por ejemplo. Y allí gobierna el peronismo y en Morón gobierna también el peronismo, con la decisión de lo que implica Lucas Gui. José Cepaz, 18,2%, Tigre, 19,7%, Merlo, 19,7%. Ninguno llega al 20%. El promedio está en el 26%, hay distrito arriba del 32%. Con segunda dosis, 3,2% solamente de la población en La Matanza, 3% solamente en Merlo.
menos del 4 en José Cepaz, 3,6 en Tigre. ¿Por qué es importante esto? Y vamos a empezar a ver que esto es más relevante inclusive que esto. Porque hasta acá, Kreplak decía algo. Y es esto que nos contó a nosotros el viernes pasado. Kreplak decía, miren, con una dosis hay alta cobertura. Y la verdad que lo de los 3 meses, en realidad no es el monto máximo del plazo, del tiempo entre la primera y la segunda dosis. En realidad puede ser el mínimo. Y quizás con 6 meses ya tengamos la perspectiva de que igualmente esa vacuna sigue siendo muy eficaz. Lo decía de esta manera. Igual quiero aprovechar y aclarar esto. No se vencen las vacunas. El plazo de los 3 meses es un plazo administrativo, digamos, para organizarnos nosotros y darle a la gente. Pero lo digo por si alguien se cumple en 3 meses y 1 semana, 3 meses y 2 semanas, en términos del sistema inmune no cambia nada. Cuando recibe la segunda vacuna, se sigue posicionando sobre la inmunidad producida antes, así que no pasa nada con eso. Está bien, y por otro lado, justo con la vacuna Sputnik, está la particularidad de que una dosis de la vacuna Sputnik es más eficaz que el esquema completo de casi todas las demás vacunas. Está bien, pero esa eficacia, ¿cuánto tiempo se sostiene? Usted me dice 3 meses y 1 semana, 3 meses y 2 semanas, no se preocupe, pero tampoco puede ser eterno. ¿O esa eficacia es de hasta 6 meses? Podría ser hasta 6 meses, no hay ningún indicio que nos haga pensar que no.